Muy bien, vamos a ver el último fundamento de esta fase preparatoria. Y después vamos a entrar a la fase ya de la conceptualización. Y en esta fase última, del fundamento es financiero. Y cuando hablamos de esto, hermanos, de la dimensión del dinero en la hora de iniciar una iglesia, pues es importante. Porque, por un lado, el sembrador no siempre necesita seguir el modelo de muchas iglesias establecidas que cuentan con los recursos para tener un pastor y personal a sueldo, edificios, espacios, programas, presupuestos generosos, abundantes materiales para cada grupo de la congregación. Es decir, podemos tener congregaciones financieramente en bonanza, con números negros, donde tienen su pastor de tiempo completo, tienen coros, tienen grupos de alabanza, tienen aparatos, atención para los diferentes grupos. O sea, hay recursos humanos y recursos económicos abundantes. Y esto se puede comparar como cuando yo empecé mi matrimonio. Es decir, nosotros no teníamos casa propia. Mi esposa se subió a este barco conmigo del matrimonio, este, soñando en que íbamos a tener nuestra casita, íbamos a tener hijos y íbamos a ir creciendo poco a poco. Sin embargo, no lo tuvimos todo, empezamos con pocas cosas y así se compara a esa pareja que quiere tener auto, casa, muebles y todos los electrodomésticos ya pagados antes de casarse. Si algunos lo hacen, qué bueno, pero a veces no sucede así con mucha frecuencia. La nueva congregación que estamos a punto de iniciar, pues tiene que empezar con lo que tiene. Mire, nosotros hemos empezado congregaciones donde la gente la hemos asentado en cubetas, en ladrillos, en tablas. Eh, Cuando iniciamos en este grupo que estamos trabajando, hubo un señor que tiene un taller de refrigeración que no es de la iglesia. Y al ver cómo estaba la gente, nos regaló como 3 sillas, de esas de plástico, de esas de vinil, 3 sillas. Después empezamos nosotros a comprar nuestro propio equipo y iglesias empezaron a hacer algún donativo. Así que la iglesia tiene que empezar con lo que tiene e ir creciendo hasta llegar al punto en consolidarse y en ampliar su ministerio, en tener todos los recursos. Y por otro lado, el sembrador necesita también saber cómo conseguir los recursos, tener ideas, tener estrategias para conseguirlos. ¿Y qué se necesita para que la congregación tenga el mejor comienzo posible y para guiarla a lograr también a que desarrolle su máxima potencialidad? Entonces, el líder tiene que empezar a trabajar esa parte de la dimensión financiera. Así que respaldo financiero para el sembrador de iglesias. Ese es el primer desafío que enfrenta el sembrador de iglesias, es encontrar financiamiento. Y hay varias maneras en que puede encontrar los fondos necesarios para sostener tanto a su familia, si es de tiempo completo, o si es bivocacional, que ya lo dije que es un bivocacional, y para también iniciar la obra misionera, para iniciar la obra misionera. Financiamiento proveniente de la Iglesia Nacional. Y cuando hablo de la Iglesia Nacional, hablo de la Iglesia de Dios en el país. Por ejemplo, en México, hermanos, tenemos una administración, una tesorería general en el país. Me imagino, bueno, la iglesia, sí, en Argentina, la Iglesia Nacional. Y donde quizás tienen sistemas de financiamiento para patrocinar sembradores de iglesias y sus familias. Es decir, tenemos la economía como Iglesia Nacional para pagarle el sueldo al pastor y que pueda irse con su familia a levantar una nueva iglesia. O nombrar misioneros y a estos misioneros proveerles de fondos económicos para que se cuiden ellos y cuiden sus familias y puedan realizar también la obra de campo. Por lo general, hermanos, estos misioneros tienen instrucciones de desarrollar congregaciones con sostén propio en los países donde trabajan. Es decir, en esos casos
el nivel de financiamiento se mantiene bastante constante para los misioneros. Y creo que existe a nivel internacional un proyecto que se llama Cristo Viene. Y este proyecto nacional e internacional que se llama Cristo Viene, me parece que otorga este proyecto economía para, para pastores o sembradores, iglesias en algunos países, donde no hay el recurso económico de su país. Pero bueno, en el caso de México, que yo aquí vivo, que de aquí soy, podemos poner el sembrador pastor de iglesias. Hay un Departamento Nacional de Evangelización y Misiones en México y hasta hace unos años tenía un centro de entrenamiento misionero. Es decir, hay un centro de entrenamiento para hacer pastores y había un centro de entrenamiento para hacer misioneros. Son dos cosas diferentes. El seminario para ser pastores y el seminario para ser misioneros. Y aquí, por ejemplo, en el caso del seminario para ser pastores es para el género masculino. Y en el caso para misioneros es para misioneros y misioneras, hombres y mujeres. De tal manera que este centro de entrenamiento capacita y egresa alumnos. Es decir, terminan, se gradúan y los envían al campo. Y a mí me tocó como director nacional supervisar el trabajo de los misioneros egresados de la escuela. Ir hasta donde estaban trabajando, hombres y mujeres, y evaluar su trabajo. ¿Por qué? Porque la iglesia cuenta con fondos económicos para suplir sus necesidades económicas durante 4 o 6 años, de acuerdo a cómo sea el plan para sembrar una nueva iglesia o trabajar en un nuevo campo. Sembrador de iglesias centrales. Bajo este programa, se espera que el sembrador de iglesias vaya a una zona nueva, empiece una iglesia, a esta la desarrolle y luego la utilice ya desarrollada para empezar otras iglesias en la zona. Por eso se llama sembrador de iglesias centrales. Una iglesia central que va a tener como que satélites, o sea, otras iglesias que dependen de esa. Y esa se llama iglesias en la zona. Ese tipo de programa puede proveer fondos al sembrador de iglesias como si fuera un sembrador pastor de iglesias, como lo vimos hace un rato. Es decir, que el nivel de fondos económicos va a ir disminuyendo en la medida en que la congregación asume más de sus responsabilidades a través de sus diezmos, sus ofrendas, sus donativos. La nueva congregación va asumiendo más responsabilidad y por lo tanto la ayuda que viene de externa va a ir disminuyendo. Pero del Departamento de Misiones, que provee más fondos para que el sembrador de iglesias comience más congregaciones, se espera entonces que este sembrador empiece una iglesia, la desarrolle hasta cierto nivel y se la pase a un pastor y luego vaya a otra parte para empezar una nueva iglesia. Es decir, yo soy solamente sembrador de iglesias y voy a trabajar en este campo. Hay un área de departamento de misiones, me provee los fondos. En el momento en que yo ya establezco la congregación, yo ya no me dedico como pastor aquí, me voy a formar otra nueva congregación y mandan a uno de la otra escuela, que es del seminario de entrenamiento ministerial, que saca pastores, lo mandan a esta que ya trabajó un misionero. Espero que les quede clara la idea. Ese tipo funciona en sembradores que tienen dones excelentes para empezar iglesias, pero que no tienen dones para desarrollarlas. Y llegan al punto en que dice, yo necesito que alguien venga y les dé mantenimiento a esto y les dé alimento espiritual que yo no les puedo dar. Yo nada más las arranqué, yo nada más las inicié y soy iniciador, sembrador, y otro viene y la riega. Pero hablo de regarla, de alimentar la congregación, de estar pendiente de ella, ¿verdad? De hacerla crecer, de hacerla que vaya madurando, pero este sembrador iniciador se lo pasa a uno que la va a poder mantener y desarrollar, que puede ser un pastor. Sembrador estratega. El sembrador estratega para sembrar iglesias es una persona con bastante experiencia y trabaja con alguna entidad, ya sea en el distrito, ahí no sé cómo están conformados ahí en Argentina, en el distrito, en la región,
Y aquí vamos a cambiar los distritos por regiones en México pronto, primeramente Dios, próximo concilio, ya no van a ser distritos, van a ser regiones que van a abarcar diferentes departamentos o estados, como aquí les denominamos, y que puede ser que trabaje ya sea a nivel departamental, o sea, distrital, o a nivel nacional, para descubrir los lugares que necesitan nuevas congregaciones, buscar el mapa y decir, ah, estoy yo en el departamento, válgame la expresión, no conozco ya, pero Mar del Plata. Ah, en Mar del Plata hay varias ciudades en Mar del Plata que no hay iglesia de Dios. Ah, entonces determinamos lugares donde no hay iglesia de Dios. Por ejemplo, aquí en mi estado, en mi departamento, tenemos ciudades importantes donde falta todavía que se establezca la iglesia de Dios. Entonces, es necesario entonces descubrir esos lugares donde se necesita una nueva congregación. Y entonces, ya que se descubrieron, se empieza a trabajar la obra nueva allí, se capacita, se supervisa y se provee los sistemas de financiamiento que se necesitan para que esas iglesias sigan adelante. A nivel internacional, misioneros, coordinadores regionales actúan como estrategas para sembrar iglesias, ya sea que sea que viene, ya sea que sea un departamento nacional de misiones y de crear nuevas misiones o nuevas iglesias, estén trabajando buscando tener el financiamiento para llevar ese tipo de trabajos. Y este financiamiento, hacer que vengan hermanos y hermanas para que se mantenga ese nivel constante y se espere que estas se desarrollen como iglesias y pronto tengan su propio sostén. Es decir, no siempre se les va a estar otorgando el financiamiento. Tienen que hacerse autosuficientes, sostenerse por sí mismas. Financiamiento proveniente de la iglesia madre. Muchos sembradores de iglesias obtienen este financiamiento por una iglesia madre. Y por lo general entonces se trata de una iglesia que tiene una visión de comenzar nuevas iglesias y dicen, vamos a reservar dinero, vamos a juntar dinero, vamos a ahorrar dinero para tener nuevas congregaciones. Entonces, trabajan de esta manera las iglesias madre. Y una iglesia madre puede tener un plan de reducción de fondos que permite al sembrador de iglesias contar con los recursos que se necesitan para el comienzo. Y a la vez van animando a la nueva congregación a que se vaya haciendo cargo ella de sus propias finanzas a medida que va creciendo, a medida que van diezmando, ofrendando, etcétera. En algunos casos, como en el del estilo grupo de trabajo o el estilo de colonización que ya vimos, se puede formar un grupo núcleo de la iglesia madre para empezar la nueva congregación. Y esto hace posible que el sembrador de iglesias cuente no solamente con él, sino con la ayuda de un grupo de personas en puestos de liderazgo, pero que también están dispuestas a contribuir monetariamente, ya sea que por medio de sus diezmos, ya sea de que por medio de sus ofrendas. Ya no solamente es eso, no solo. Quiero decirles, hermanos, que ahí donde estamos empezando la obra, que los viernes, como es un culto para personas nuevas, de momento no recogíamos ofrendas, pero ya los sábados ya estamos recogiendo ofrendas y vamos a empezar a implantar el diezmo. ¿Con qué propósito? De que ellos van viendo de menor a mayor su responsabilidad, pero también les hemos enseñado que de lo que hemos juntado, ha servido para comprar lo que necesitamos, un micrófono, más sillas, aportamos para los convivios, y esto nos ha fortalecido porque en los convivios traemos personas nuevas que no solamente escuchan la palabra, sino que se llevan un bocado de pan a la boca, que compartimos nosotros entre todos. Y esto va haciendo que la iglesia va tomando esa responsabilidad. Financiamiento proveniente de un grupo de iglesias, cuando ya las iglesias se organizan y dicen, vamos a apoyar entre dos o tres, vamos a aportar recursos y juntas vamos a financiar una nueva congregación. Muchas de las características del financiamiento proveniente de la iglesia madre se aplica a esta misma estrategia. Pero aquí es importante que cada iglesia que aporta fondos económicos tenga muy clara la idea
de la cantidad de financiamiento que proporcionará y también por cuánto tiempo. Le vamos a decir, vamos a comprometernos a hacerlo cada 15 días, cada mes, durante 5, 4, 3 o 2 años. O sea, el tiempo vamos a ponerlo, vamos a establecerlo para que se respete y para que se cumpla y para que también la iglesia nueva que se está sembrando sepa hasta qué tiempo van a ayudar cada una de las 3 iglesias. ¿Esto a qué asegura? Bueno, asegura que el sembrador de iglesias no se quede sin financiamiento por falta de coordinación con respecto a ese plan financiero que se ha establecido. Él está seguro. Estuve en Sonora, sí, en Sonora, aquí en un estado muy grande de la República de México, y uno de nuestros misioneros, que todavía no le pagábamos como Departamento Nacional de Evangelización y Misiones, porque el sueldo de los misioneros sale del Departamento Nacional de Evangelización y Misiones, porque hay un 5% que el Concilio Nacional dispuso de los diezmos nacionales que entran, un 5% se dedique a evangelización y misiones. Y con ese 5% se han hecho muchas cosas. Se compran Biblias, se compran materiales, se imprimen, se obsequian para que los pastores, las iglesias tengan materiales para evangelizar, pero también se paga la nómina de los misioneros que tenemos en campos nuevos o en campos donde se acuerdan que vimos iglesias muertas que hay que resucitar, donde tenían templo pero ya no tenían congregantes. Nos ha pasado así en México, ¿eh? En donde decimos, aquí está una iglesia moribunda y mandamos a un misionero y reactiva la iglesia y vuelve otra vez. Y cuando ya vemos que se empiezan la misma iglesia a recuperar, a revitalizar, ya lo vimos en la clase pasada, entonces ya se deja de apoyar. En el caso de Sonora, que no le pagábamos al misionero, las iglesias del sector, de una zona, se reunieron para pagarle aportaban una parte. Luego, el distrito, el encargado del distrito daba otra aportación, se suma. Y luego me dicen, oiga, ¿será que a nivel nacional nos apoyen y sea tripartita? Tripartita, es decir, las iglesias de la zona, la administración del distrito y la administración nacional, las 3 se juntan para apoyar esto. Llegó el momento, porque se tuvo una temporalidad, se puso un tiempo, dijeron tantos años, 2 años nada más, y en 2 años. Cuando nosotros vimos tanto el crecimiento y todo eso, les dijimos, a partir de este tiempo, va a depender ya de a nivel nacional, del Departamento Nacional de Misiones. Ya no van a aportar ni el distrito ni las iglesias. Ya nos apoyaron, ahora vamos a pagarle su sueldo al pastor, pero el pastor nada más le damos la manutención. Y ya la iglesia que ha estado revitalizada, que ha estado creciendo, empiezan a tener mejoras en su edificio, mejoras en las actividades, porque empiezan a contar con la cuestión financiera. Financiera. Así que es importante que cada iglesia que aporta fondos tenga una idea muy clara de la cantidad de financiamiento que va a proporcionar y también por cuánto tiempo va a durar. Esto asegura que el que va a estar ahí a cargo de la nueva iglesia no se quede sin financiamiento por falta de coordinación con respecto a ese plan financiero que se había establecido, sino él sabe, es temporal y es por este tiempo. Y ya después, ¿qué va a pasar? Hermanos, hasta la vez, yo ya no soy el director nacional, pero hasta la vez siguen los misioneros recibiendo su salario con el nuevo director. ¿Por qué? Porque ahí hay un acuerdo a nivel nacional y solamente y yo le pasé la estafeta y los acuerdos siguen y los hermanos siguen reportando a nivel nacional, porque depende a nivel nacional, tanto a su distrito como a nivel nacional, sus reportes mensuales de actividades. Sembrador de iglesia bivocacional. ¿Se acuerdan que les hablaba de la palabra bivocacional? Ese sembrador que es bivocacional, que es voluntario, porque en su vida secular trabaja de una profesión, pero ejerce esta parte de sembrador. Cuando no se cuenta con recursos de afuera, o cuando el sembrador de iglesia siente que su llamado es para un tiempo dado,
puede optar por sostenerse por medio de un empleo secular, es decir, por su propio empleo, mientras empieza una nueva iglesia. Y este método tiene algunas limitaciones, debido a que no puede dedicar todo su tiempo a sembrar a la nueva iglesia, porque tiene que dedicar 8 horas del día de las 24 para poder ganarse el pan y para sostener su familia. Ventajas de este modo de financiarse. Uno, el sembrador de iglesias puede ir a donde siente que el Señor le guíe sin verse atado por las limitaciones económicas de su iglesia. Ah, como no tengo una iglesia madre que me envíe, pues yo voy a ir donde yo siento que el Señor me mande sin tomarle en cuenta y parecer a la iglesia, porque además pues yo me voy a mantener. Con frecuencia, el empleo secular del sembrador le brinda también la oportunidad de conocer personas, mucha gente, si es maestro, si es doctor. Entonces va a tener contacto con la comunidad, va a poder cultivar la amistad de la gente. Así que si un sembrador de iglesias trabaja, como dije, como maestro, como médico, en la escuela ve a los padres de familia, como médico ve a los pacientes, a los familiares de los pacientes. Y entonces va a ver a distintos tipos de personas todos los días y los va a poder invitar a la nueva congregación que está organizándose. Tres, en algunas áreas es una decidida ventaja que el senador de iglesias se identifique con la comunidad por medio de tener un empleo en ella. Es decir, la gente dice, lo identifica, es el doctor, es el maestro, es el arquitecto, es el sastre, es el que decimos la licenciada, el licenciado. Entonces, tiene un trabajo secular y la gente lo identifica. Y de esta manera hace amistad con las personas. Trabajo en equipo. Algunos sembradores de iglesias han optado por este método, el trabajo en equipo. Es decir, en donde dos parejas, dos matrimonios, tienen trabajos seculares y un tercer matrimonio se dedica todo el tiempo a empezar una nueva congregación. Es decir, 4 trabajan para que 2 trabajen de tiempo completo. Las parejas entonces que tienen empleos seculares pueden brindar el financiamiento, al igual que su liderazgo, durante los estudios bíblicos y los cultos. Y esto hace posible que un grupo de personas contribuya al inicio de una nueva iglesia y tengan el tipo de ministerios que atraiga a los de afuera. Trabajo en equipo. 6 personas, 4 trabajando para mantener a 6 y 2 personas trabajando de tiempo completo y las otras que hacen trabajo secular se suman en los estudios bíblicos, se suman en el financiamiento para hacer crecer el grupo. Ministros de misiones. En la actualidad, algunas iglesias tienen en su personal miembros que llevan el título de ministro de misiones o un siervo de misiones. Su tarea es involucrar a los miembros de la iglesia y a otros voluntarios para empezar nuevas congregaciones. Y esto, al igual que vimos el sembrador estratega, el ministro de Misiones hace las investigaciones necesarias para identificar los lugares, hace un trabajo de estrategia geográfica, de estrategia demográfica. Es decir, en qué lugar, qué personas viven ahí, capacita al grupo y guía a medida que empieza la nueva congregación. Este tipo de sembrador de iglesias también recibe financiamiento permanente. Donantes interesados. El sembrador de iglesias hace una lista de personas, dice, vamos a trabajar en tal lado. Y para esto necesitamos un patronato, es decir, a una lista de personas que nos patrocinen, que nos proporcionen financiamiento. Y esto involucra en ponerse en contacto con posibles donantes, hermanos que económicamente están holgados, es decir, tienen la facilidad, aman la obra y se les hace la presentación bien explicadita y cómo aclaramos bien la visión y los desafiamos a que contribuyan, participen y pueden participar de 3 maneras: orando, dando y enviando. Entonces, ya sea que ores, ya sea que dones, ya sea que envíes. Ok, tú no vas, pero da. Tú no vas, pero ora por los que van. Entonces, hay que trabajar con estas personas. Los sembradores que han sido exitosos en obtener un financiamiento
enfatizan en compartir la visión del proceso, cómo está todo el proceso. Captan su imaginación y los motivan a través de un proyecto que dará como resultado la conversión de muchas personas. Y si usted va a ser la persona clave para que muchos crean en el Evangelio. Y usted va a ser parte de este proyecto. O se motivan. Preparar una propuesta por escrito que muestre la necesidad de empezar una nueva iglesia en la zona escogida. Veamos, ves que en esta zona geográfica hay mucho alcoholismo, hay mucha drogadicción, hay mucho esto, y ya tenemos la zona escogida. Entonces, ponemos que ya tenemos un análisis demográfico, no solamente del lugar, sino decimos, aquí viven estas personas, porque una cosa es que vivan ahí y otras cosas es que viven pero no son de ahí. Muchas veces están ahí por cuestión de trabajo, están ahí por cuestión de que eh, tuvieron que moverse por alguna razón política, etcétera, pero no es su lugar de origen, no nacieron allí, no son nativos de ahí, pero llegaron ahí. Entonces, hay muchas razones por las que están ahí y uno tiene que saber, ellos están en este lugar, pero no son de este lugar. Y la estrategia demográfica, pues vamos a interesarnos cuáles son sus gustos, de qué son, de dónde son, etcétera, hasta qué comen, qué les gusta comer, etcétera. Nos damos cuenta. Y tenemos aquí, yo he estado viajando en el norte del país y yo digo, hay gente del sur en el norte, pero no crea que comen como en el norte, se llevan su cultura al norte. Allá hacen sus tamales, hacen su atole, su mole. En el norte comen pura carne, pues tienen otro tipo tienen otro tipo de dieta. Sin embargo, se llevan también su cultura para allá. Viven allá, pero no son de allá. Y entonces hay que hacer estudios demográficos de esta naturaleza para poder saber a qué personas les vamos a presentar el Evangelio. Y nosotros estamos tratando de conseguir donantes interesados. Y decimos, vamos a estar en un lugar, por ejemplo, aquí se da un lugar, no me acuerdo cómo se llama, pero está en Baja California, en donde todo el pueblito son gente del sur, pero se los llevan a trabajar allá para los campos agrícolas, pero son del sur y los llevan al noroeste, lejísimos de su lugar de origen, lejísimos. Y allá hay iglesia de Dios. Y curiosamente, viven en el norte, pero comen como si estuvieran en el sur, con las mismas prácticas, la misma cultura, etcétera. Y uno tiene que darse cuenta de que a veces así pasa aún en los países sudamericanos. Me imagino que igual. Así que la propuesta tiene que ser muy clara en cuanto a la visión general y a la estrategia que se empezará o se va a emplear. También es provechoso dar una breve información sobre quién es el equipo sembrador de iglesias, cuáles son sus valores básicos, cuáles son los métodos que vamos a realizar en este ministerio y su consagración. Así que los donantes van a conocer también al equipo sembrador. Y vamos a detallarles cuáles son esos valores del equipo, esos valores básicos. Y vamos a detallarles cuáles son los métodos que vamos a realizar. Así que vamos a utilizar, y aquí viene la tarea, hermanos, vamos a tener una tarea muy, muy especial. Voy a presentarles algunos pasos y esto va a servir para su proyecto final. Por favor, no pierdan detalle, su proyecto final. Recuerde que vamos a calificar proyecto final. 50 puntos. Tareas, 50 puntos para los 100 puntos. Así que vamos a poner el bosquejo. Y lo primero que vamos a poner es una justificación. Punto número 1 en Romanos, justificación. Y para justificar el proyecto, la pregunta es, ¿por qué quiere empezar una nueva iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el móvil que lo lleva? Recuerden lo que vimos, la llenura del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, Dios la misión de Dios y la misión de Dios en nuestros corazones. Y entonces, aquí en el inciso A, va usted a escribir su llamado. ¿Recuerdan un llamado dentro de un llamado? ¿Se acuerdan lo que les dije? Un llamado dentro de un llamado.
El llamado a la salvación, y ahí viene un llamado, oh, he sido llamado a ser pastor, pero viene un segundo llamado, un llamado y descríbalo. ¿Se acuerdan que hay que tener una visión clara? ¿Cómo me veo hoy y cómo me veo en 5, en 10 años? Comunique cuál es su visión para la nueva iglesia. Inciso C, explique sus razones para querer empezar una nueva iglesia. Explique sus razones. Y puede empezar a decir, donde vamos a empezar la iglesia, a donde nosotros tenemos la iglesia, está a tantos kilómetros. Y una de las razones es que esa población, no hay movimiento evangélico, no hay cristianos, queremos empezar un grupo nuevo ahí, la necesidad es esta. Hay que explicar esas razones. Hay que demostrar la necesidad específica por qué contar con una nueva iglesia. ¿Cuál es la necesidad específica? ¿Listos? 2 puntos en romano. ¿Cuál es el enfoque? Primero la justificación, toda una justificación. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que ve? ¿Entre qué grupo específico piensa trabajar? Y entonces aquí tenemos nosotros que primero describir al grupo específico. ¿Qué grupo vamos a trabajar? ¿Son jornaleros? Por ejemplo, yo visitaba un lugar que se llama Ruiz Cortines, Sinaloa. Y yo le decía yo al misionero, hermano, ¿y dónde está enfocado? ¿Dónde está enfocado tu trabajo? Dice, hermano, en los jornaleros. Y va a creer que muchos llegan aquí el viernes, aquí se bañan en el templo, aquí se bañan en el templo, aquí les damos de comer. Y, y aquí están llegando ellos con sus familias a escuchar la palabra de Dios. Está enfocado a un grupo específico. ¿Qué grupo es? Alcohólicos, drogadictos. ¿Qué grupo hay ahí? ¿Cómo está la región? El lugar, ¿cómo está? Explique el perfil demográfico, las personas, los que viven ahí, si ahí nacieron o de dónde son, por qué están viviendo ahí, por qué por qué la frontera, solamente porque son inmigrantes que van de paso. ¿Cuál es el perfil de las personas? Y hay que describir el lugar que usted propone, bien claro, para que se empiece la nueva iglesia. 13 romano, estrategia. ¿Qué tipo de iglesia piensa sembrar? Comunique su visión. Explique sus valores básicos de usted como sembrador y del grupo. Describa el estilo a usar para sembrar la iglesia. ¿Qué estilo van a ocupar? ¿Piensan colonizar? ¿Cómo empiezan a trabajar? ¿Cómo empiezan a trabajar? ¿Quieren hacerlo en equipo de trabajo? ¿Cómo es que quieren empezar a trabajar? Describa explique los planes para empezar con un grupo núcleo. Es decir, tiene hermanos que vienen de una iglesia madre y es su grupo núcleo, porque de entre ellos viene gente experta en adoración, gente experta en administración, y está haciendo su grupo núcleo. Describa las metas del ministerio de su iglesia. Es decir, su iglesia que le patrocina, su iglesia madre, hay un ministerio ahí y hay que describir las metas del ministerio de su iglesia. Iglesia madre que quiere una iglesia hija. 4, personal. Hombres y mujeres, ¿quiénes le ayudarán a empezar la iglesia? Describa el equipo que propone para el lanzamiento. Define el papel que tendrá cada integrante. Su perfil de puesto, qué va a hacer, qué le toca hacer. Descríbalo, defínalo. Mencione los nombres de los integrantes del equipo que ya se han anotado. Los que dicen, ya están aquí y ya están anotados. 5, periodo de tiempo. ¿Cuáles son las fechas tope? Describa los proyectos y fechas tope para el primer año, describa los proyectos y fechas tope para el segundo año, describa los proyectos y fechas tope para el tercer año. Y 6, finanzas, ¿cuánto costará?
Hay que hacer un presupuesto para una etapa inicial. Presente también proyecciones de flujo de caja, de cómo van a estar entradas y salidas, porque va a venir flujo de dinero, pero también va a haber salidas y va a haber comprobante de salidas, de qué se está haciendo con lo que está entrando. Porque siempre hay que tener listo alguien que responda y que entregue cuentas. Y como dijo Esdras, cuando pidió las finanzas para poder restaurar el culto en Israel, él dice, contó y recontó. Y recibió del rey y recibió de todos los emisarios a la ciudad donde se les invitó a que donaran. Hubo mucho donativo. Pero él cuando llegó a Jerusalén, entregó cuentas claras. Presente proyecciones de flujo de caja. Explique la estrategia para financiar la obra. 7. Conclusión. ¿Cómo puede involucrar a los hermanos de la iglesia? Comunicar las necesidades de oración. Dice, ahí se necesita orar por esto y esto y esto. Darles nombres de personas que simpatizan con el evangelio, que no se han convertido, que son inconversos. Háganos participar del grupo, súmenos al grupo núcleo. Pueden proporcionar equipo que se necesite. Alguien me dijo, hermano, ¿le servirá un pedestal de micrófono? Yo quiero obsequiarle un pedestal de micrófono. Está un poquito usado. No, no importa, sí, démelo. Venga. Hermano, tengo una bocina. ¿Será que le puede servir una bocina? ¿Un parlante? Aquí está. Aquí está. Un micrófono, aquí está. Y sí, fulano de tal, y de créditos. Fulano de tal lo regaló, lo obsequió, lo donó, de tal. Hermanos que puedan proporcionar financiamiento. Acuérdense de la lista de los donadores. Muy bien, hermanos. Preguntas de los temas de hoy. Paz, hermano, qué pena. ¿Será que me puede mostrar la diapositiva antes que no copié una? Tarea? Hermanas, miren, no se preocupen. Las diapositivas, yo las estoy subiendo a plataforma y ustedes en la plataforma van a poderlas consultar y me imagino que también bajar. Déjenme ver qué podemos hacer. Paz, hermano, le quiero preguntar, ¿esta tarea es el trabajo final? Así es. Ya vayan teniéndolo porque lo empiezan a trabajar. A ver, esta es la primera lámina. Sí, Tómenle fotos si quieren. Sí, ya le tomé. Esta es la segunda lámina. Tómenle fotos si quieren. Esta es la tercera. Y esa es la última. listo, esa era la que me falta. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, señor, gracias. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Cómo vamos? Muy bien, hermano. Eh, estoy mandando con tiempo esto para que no se vean apresurados. Vamos a entrar a la segunda sección. Nos faltan unas secciones, pero van a ser ya como muy rápidas, porque eh, voy a tratar de no ser tan repetitivo. En donde yo quiero que sí se recuerde, a lo mejor lo voy a hacer, pero quiero tratar de ser lo más claro posible, pero también lo más práctico. Aunque va a ser un proyecto ¿cómo les diré? Ficticio, si ustedes quieren, entre comillas, o la realidad, si alguno se atreve a ser sembrador de iglesias, lo animo a que lo haga, pero al final quiero que le pongan de su corazón. Ahí nombres y apellidos, van a aparecer personas de su congregación. Y al invitarlos a que participen en la tarea, manita, te voy a ocupar, pero es para una tarea, no te voy a comprometer, es solamente para que yo estoy armando mi proyecto para mi examen.
Y se los voy poniendo con tiempo porque ya nos quedan pocas semanas, prácticamente. Y vamos a dejar un periodo considerable. Yo, yo, yo sé que hay un periodo considerable para que entreguen el proyecto. Vamos a dejar un tiempo considerable para que entreguen. A mí me preocupa mucho porque les he dejado tareas muy sencillas que no creo que sea tan difícil. Y la verdad, ha habido poca respuesta, poquísima respuesta. La primera tarea, tengo la lista grande, pero en esta segunda tarea, ¿qué les pasó? No enviaron tareas. Así que, este, escucho comentarios, preguntas. Adelante. Eh, para mí esta materia ha sido como de revolcón a mi espíritu, ¿no? O sea, cada tema, por ejemplo, todo lo de hoy es como ese llamado interior que estamos haciendo, qué estoy haciendo. Y de pronto, pues mirando a nuestro alrededor, todas las personas que realmente están necesitadas de Dios, ¿no? Y que de pronto nosotros somos tan indiferentes y nos volvimos cómodos de ir a nuestra iglesia los sábados y bueno, y paré de contar. Entonces a mí sí me ha sacudido de la buena manera esta materia, o sea, de decir, bueno, ¿qué has hecho en todo este largo de tramo de tu vida donde ya llevas tanto tiempo en la iglesia y solo te has limitado a pocas cosas en los ministerios? Pero revisa más interiormente qué puedes hacer por tus hermanos que están afuera de la iglesia. Entonces, digamos que sí ha sido como ese llamado, esa exhortación a mi espíritu y a mi persona como tal. Y le agradezco porque su forma de explicarlo y de sus experiencias como que lo motivan a uno para pensar digamos, y como para mirar más allá, ¿no? Que cuando me siento de pronto en un bus con alguien, deba yo compartir la palabra, no simplemente sentarme y a mí no me importa quién vaya atrás, adelante o aquí al lado, sino de decirme a mí misma si estoy cumpliendo con el propósito de Dios en mi vida. Entonces, para mí ha sido muy significativa esta materia. Muy bien, le agradezco, hermana, que bueno que la intención es, es que ustedes tengan la información, pero que también despertarle su pasión. Y, y Dios busca corazones apasionados, primero por Él y por la obra de Él. Entonces, por ese lado. Y por otro lado, bueno, aunque yo sé que muchos van a tomar el ejercicio, entre comillas, como solamente un proyecto, este, mm, podemos decir, ficticio para tener una calificación, pero a lo mejor, como sucedió con mi clase del año pasado, muchos ya se han convertido en instructores. Y a mí me da gusto cuando me dicen, hermano, estoy dando clases de esta materia que usted me dio, ¿no? Y yo digo, magnífico, porque entonces yo le bendigo a Dios y alabo a Dios. Dije, Dios, allá se empezó a multiplicar esto y esto va a ser de bendición para la iglesia en el Cono Sur. Así que, muy bien, hermana Amanda. ¿Alguien más, hermanos, que quiera preguntar, más que comentar, a una duda? Y a veces me preocupa mucho porque a veces como que es mucha información y dice, no, el hermano Richard, nos llena de mucha información y nos satura mucho de esto y a veces no les da tiempo de como de digerir,
de asimilar, pero ustedes pueden ver el video, la clase la pueden volver a repetir y pueden tratar de puntos que si nos pasa. Miren, cuando vemos una película, este, y la volvemos a ver de nuevo, dice, ay, esto no me había fijado que pasaba en la película. Y vemos cosas como que, y sí la vimos toda la película, pero vemos cosas, ay, mira, esta escena se me había pasado, tiene chispa, pero no me había dado cuenta de esta escena. Entonces, posiblemente cuando repasen la clase, invito a los que van a ver la clase en video porque por el horario, por el trabajo, por las circunstancias, son los que toman la clase no en presencial, sino en video, pues repítanla y traten de buscarle, no mis errores, porque todos tenemos errores, pero traten de ver lo que sea provechoso y esos anótenlos, esos puntos importantes anótenlos para que sus congregaciones, su iglesia en su país honre al Señor con un crecimiento, con una multiplicación en este tiempo como no lo hubo antes. Que yo creo que eso es lo importante. Y yo me imagino que los profesores, el director del Sebaid, pusieron esta clase así muy intencional. No pienso que así, yo sé que el Espíritu Santo trabajó en ellos para decir, vamos a poner esta clase y como importante para los alumnos. Y no porque yo sea la persona, porque pudieron haber buscado otro profesor. Lo importante es la clase. La clase, y la clase sirve para despertar y animar. Bendito sea Dios. Yo acabo de estar en este fin de semana dando capacitación el sábado y fue muy cansado porque ustedes escuchan a alguien hablando todo el tiempo, toda la mañana y toda la tarde, oyendo la misma voz, es cansado. Siempre vamos a dar capacitación 2 o 3 para irnos y que escuchen otra voz, o escuchen. Es bien complicado. Sin embargo, los hice poner a hacer práctica las cosas, que a la visa les hace falta lo práctico. Teoría es mucho, hasta podemos leer libros, pero el asunto es en vivo y a todo color, con las personas, con la gente, vénganse, vamos a compartirle a estas 8 personas, vamos a hablarles del Evangelio, vean cómo se hace, vean, entonces es bien importante. Y lo mismo pasa con esto, el proyecto, y hay que echarlo a andar. Vamos a equivocarnos, a lo mejor van a salir algunos recovecos, algunas cosas que no habíamos considerado, pero si tenemos ya un proyecto desde un principio hasta un final, vamos a irnos de la mano poco a poquito, poco a poquito. Así que ya mañana les diré la tarea que sigue para el próximo fin de semana. No sé si alguien más quiera comentar algo o preguntar. Cerramos con una oración. Y mientras, Hermano, perdón, hermano, el tiempo más o menos para la entrega de nuestro proyecto final. yo voy a platicarlo con el hermano Abraham, pero yo voy a darles un tiempo pues, considerable para que yo creo que ahorita con lo que hemos visto, ya pueden empezar las primeras partes del proyecto. Ok, Y además lo hermano. tienen exquisito, va a ser fácil y ponerle, localizar el lugar geográfico allí en su país, el lugar, en su distrito, no sé. Decir, aquí en esta ciudad no hay iglesia de Dios. Y valdría la pena que se puede hacer. ¿Qué sistema? Ya vimos los sistemas. ¿Qué se puede hacer? Todo esto. Y irlo trabajando, poniéndole nombre y apellidos, decimos aquí. Nombre y apellidos. Muy bien. ¿Y qué les iba a decir? Se me fue. Perdón, hermanos, yo lamento que no empezáramos a las 3:30, pero les comento que este fin de semana fui invitado a un distrito muy alejado. Me llevé a mi esposa pobrecita, 11 horas de ida y 11 horas de venida en bus, porque no hay manera de llegar y además por la economía de las iglesias, los viáticos, hacerlos menos, no causar tanto porque hacer una campaña implica mucho dinero, equipo de sonido, grupos musicales, no, fue mero en el centro de la ciudad.
el ayuntamiento prestó el Zócalo y fue el domingo en la tarde, la gente va al centro a tomarse una nieve, un helado y la gente ahí escuchó la palabra. Entonces, bien importante que se predicó, pero el cansancio, la venida, él decía, hermano, 3:30 no voy a llegar. El autobús prácticamente llegó a las 4 de la tarde a la terminal, eh, hora de México, 4:30, es decir, con una hora de desfase de estar con ustedes, pero aquí estamos y con todo el ánimo. Así que no se les olvide, hermanos, trabajar. Empezamos fase de conceptualización. Una segunda fase, vamos a irnos lo más rapidito que se pueda para que nos ajusten las semanas que nos faltan. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Dios que estás en el cielo. Quiero rogarte, Padre, por nuestros alumnos que están en línea en este tiempo y por aquellos que han de ver el video. Que, Padre, tú toques sus corazones y sus vidas, sus ministerios, sus iglesias. Sea, Padre, este tiempo de estudio una bendición para todos, para el que habla, para el que oye, para que todos, Padre, demos la honra y la gloria a ti, que dignamente la mereces. Te damos gracias por cada uno de nosotros y te pedimos, Padre, que nos bendigas y perdone nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.